con el video roba bastante, Claro, claro que sí, no se preocupe. roba un poco ¿cómo se llama? Bando, ancho de banda. Pero bueno, a ver, comienzo. El texto de Amore, objetos, significados, representaciones semióticas y sentido, es un texto bastante complejo en el sentido de que resume muchísimos, pero muchísimos temas que cada uno por sí mismo podría, bueno, pues nos podría tomar una sesión. Yo lo que hice fue tratar de hacer una suerte de resumen de la primera parte y de la segunda parte únicamente comentar ciertamente la conclusión. ¿Y por qué la conclusión? Bueno, porque la segunda parte se dedica a analizar un episodio en particular. Pero claro, está basado en la primera parte. Por eso el interés de enfocarme en en este apartado del texto. Como bien lo dice el autor, el resumen o el objetivo de su artículo es mostrar, evidenciar, mejor dicho, cómo ocurren ciertas transformaciones semióticas o conversiones semióticas de un objeto matemático a otro, pero siempre conservando el objeto mismo del cual nos ocupa, aunque en ocasiones pudiera cambiar ese sentido, pero ciertamente seguiríamos hablando de términos o objetos matemáticos. El autor divide la primera parte en varios apartados. Voy a comentar brevemente cada uno de esos apartados, tratando de enfatizar algunos de ellos, sobre todo por el registro filosófico que requiere en algunos sentidos. La primera parte, una parte dedicada a la ontología. Hay que recordar que la ontología es una disciplina de la filosofía dedicada al estudio del ser de las cosas o del ser en general. El autor pone una tesis bastante interesante. Dice, el matemático puede no interrogarse, yo diría al revés, el matemático no ha procurado interrogarse sobre el sentido de los objetos matemáticos que usa o sobre el sentido que tiene el conocimiento matemático. Sin embargo, quienes se dedican o quienes pretendemos dedicarnos a la didáctica de la matemática, sí tenemos que hacerlo. ¿Qué significa eso? Bueno, el matemático en la práctica, eh, ciertamente cuando explica un teorema, cuando explica alguna fórmula, pues poco repara en el sentido de qué significa ese teorema o qué implicación tiene esa fórmula. Lo que hace es, o vamos, en lo que se disuelve el trabajo del matemático en ese momento, tiene que ver con un asunto más bien pragmático. Es decir, tiene que ver con un asunto de la solución de ese problema o la solución de esa fórmula. Sin embargo, quienes se dedican o quienes nos queremos dedicar a la didáctica de las matemáticas, pues no podemos obviar esos sentidos, ¿no? Es decir, ¿para qué nos sirve? El porqué de enseñarlo y qué implicaciones tiene un teorema, qué implicaciones tiene una fórmula o qué podemos ocupar en sentido general de la matemática. Ese debate, dice este autor, pues no es nada nuevo, ¿no? Es un debate que se origina en la Grecia clásica y tiene una cierta evolución a lo largo de la historia de la humanidad, enfocándose principalmente en autores del Renacimiento y en autores modernos. ¿Por qué del Renacimiento y por qué modernos? Bueno, pues porque ellos se enfatizaron o enmarcaron un problema bastante interesante que tiene que ver con la posibilidad en la que nosotros como sujetos tenemos oportunidad de conocer conceptos. Esto es bastante interesante, o sea, quien, quienes pongan atención a a esta parte de la lectura, seguramente movió par de ideas porque lo que el autor aquí está poniendo como pregunta es de qué manera nosotros como seres humanos podemos conocer
conceptos, pero no solo conceptos, sino conceptos matemáticos. Es decir, cómo esos conceptos matemáticos tienen sentido para nosotros y cómo es que creemos en esos objetos matemáticos que tienen sentido para nosotros. Y pone dos ejemplos muy clásicos, ¿no? El ejemplo de San Agustín, que como ustedes seguramente recordarán de sus clases de preparatoria, para San Agustín, pues el asunto no era tan difícil, porque finalmente la matemática era una suerte de vocabulario divino, puesto que la matemática hablaba o habla, según San Agustín, de verdades eternas e inmutables. San Agustín, podríamos decir nosotros, era un platónico, un platonista, porque él creía que las matemáticas, los objetos de la matemática, pues simplemente son eternos e inmutables. Esos no cambian, ¿no? Y él inaugura una suerte de filosofía bastante interesante, insisto, en el sentido de que para él la creencia en estos términos matemáticos tiene que ver con la creencia en aquellos objetos que no cambian, a diferencia de cualquier otro objeto que es mutable, que va variando con el tiempo. Luego pone el autor otro ejemplo, un ejemplo bastante paradigmático, es el ejemplo de Kant. Como ustedes saben, Kant, además de ser un filósofo moderno bastante importante, él inaugura también una línea dentro de la filosofía de las matemáticas o de la filosofía encargada de estudiar estos términos de la matemática, por lo menos en dos sentidos. El primer sentido tiene que ver con que las matemáticas son constructivistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos corresponde a nosotros, los seres humanos, intuir de la sensibilidad esos conceptos que después formarán justamente eso, conceptos que son válidos para cualquier otro, bueno, más bien, para cualquier otra persona. Con Kant se inaugura lo que en algún momento vimos en la lectura de la semana 2, si no mal recuerdo, que tiene que ver con ese intuicionismo matemático, es decir, aquella matemática que está dedicada a estudiar ese tipo de intuición que nos permite justamente captar esos objetos matemáticos. Es bastante interesante la obra de Kant porque es compleja, pero el autor lo que nos dice es que nosotros intuimos de la sensibilidad, pongamos un grupo de árboles, un concepto en general. Y ese concepto en general será ciertamente un concepto numérico. Por ejemplo, yo veo una serie de árboles y de repente, por medio de esta intuición, de este esquematismo intuitivo, intuyo que son 8 árboles, no 10, sino 8 árboles. El caso de Kant pone un ejemplo de un plato redondo. En la página 179 del texto, el autor pone un ejemplo parecido, porque pone un objeto y luego dice presentación 1, presentación 2, presentación 3, y finalmente hay una síntesis de esas presentaciones en un objeto conocido, ¿no? Kant estaría de acuerdo en el sentido de que ante varias presentaciones, cada una de ellas tiene un sentido particular, un sentido general, que son, en este caso, el ejemplo que puse hace rato, pues árboles, ¿no? Bueno, luego pasa al tema 2, la tema de antropología, y ahí es bien interesante porque, bueno, según tengo entendido, ya me corregirá el profesor, hay una línea en matemáticas que tiene que ver con historia, matemática cultural o algo así, que tiene que ver justamente con esta idea, ¿no? De que los objetos matemáticos o que las matemáticas deben ser consideradas como símbolos de unidades culturales. Es decir, son una suerte de sistemas ligados, conglomerados a actividades dedicadas a cierta resolución de problemas muy específicos, pero problemas que han realizado ciertos grupos de personas y en cierta parte y en cierto lugar. Eso es, bueno, cierto tiempo. Eso es bastante interesante porque pues nos muestra cómo la matemática, aún por muy abstracta y compleja que uno
que uno entienda que es ella, la matemática también tiene que ver pues con el devenir de los hombres, de los sujetos, ¿no? Claro, ejemplos hay muchos, ¿no? La matemática maya, cómo nacen los números arábigos, cómo se cuenta en otras culturas, ¿no? Estos famosos quipús en Perú, si no mal recuerdo. Y bueno, finalmente el asunto de la matemática a nivel antropológico tiene que ver con eso, ¿no? Como con una unidad cultural. Aquí, si me permite el profesor, quisiera hacer un anuncio de un texto muy bonito que se llama El lenguaje de las matemáticas, escrito por un doctor que se llama Raúl Rojas González y publicado por el Fondo de Cultura Económica. Ese texto, no, lástima que no está en PDF, pero estoy casi seguro que casi en cualquier eh, eh, Fondo de Cultura Económica, tiende de Fondo de Cultura Económica, lo pueden encontrar y está bastante barato. El lenguaje de las matemáticas. Ahí nos cuentan toda esa historia de los símbolos matemáticos, cómo han evolucionado, ¿no? Entonces, como por ejemplo, el símbolo de la suma tiene que ver con la evolución que tuvieron las cruces, o el símbolo del infinito, que tiene que ver con determinada cultura, etcétera, etcétera. Ese texto esclarece muchísimo de esta antropología matemática, vamos a llamarla así. El tema 3, sistemas de prácticas, yo lo relacioné, otra vez, a reserva de lo que nos diga el profesor, yo lo relacioné con lo que podemos llamar práctica o quehacer de las matemáticas. Es decir, cómo también podemos estudiar no solo el objeto de la matemática, sino el quehacer del matemático, ¿no? Del sistema de práctica personal que cada matemático utiliza para llegar a determinado objetivo, ¿no? Por ahí menciona el autor cierta cognición matemática individual, y esto es bien interesante porque es un debate al interior de la matemática, cómo es que aprendemos este sistema tan abstracto y complejo, ¿no? No es lo mismo aprender español que aprender matemáticas, pero ¿en qué estriba esa diferencia, ¿no? Bueno, aquí el autor describe pues justamente este sistema de prácticas personales y cómo finalmente la idealidad de un objeto, del objeto matemático, pues está directamente ligada a lo que nosotros llamamos contexto histórico, ¿no? Es decir, cómo aprendemos finalmente esta idealidad. Y justamente en el sentido de lo que es ideal, el apartado 1.4, objeto y objeto matemático, el autor pues hace justamente esta distinción, ¿no? Una cosa son los objetos del mundo y por otro lado los objetos matemáticos. Él lo entiende como todo aquello que es indicado, señalado, nombrado, construido o comunicado a través de las matemáticas. Y que además aprovecha cierta función semiótica. Aquí entra la semiótica. Es decir, cómo estos objetos matemáticos, cómo es que todo esto nombrado, señalado, construido, eh, lo está en función de cierta función de representación. Es decir, cómo un signo nos comunica justamente esto, ¿no? Un objeto matemático. Este es todo un debate, ¿no? Finalmente, ¿qué será un objeto matemático? Bueno, pues ahí entramos justamente en esto, ¿no? En el debate, pero ahí el autor aprovecha esta idea de una función semiótica, de cómo un objeto está en representación de otro, ¿no? Esto también es bien interesante. Luego pasa al tema de los aprendizajes de estos objetos matemáticos. Y aquí entra un tema bastante interesante, porque, bueno, a ver, supongamos que los objetos matemáticos son objetos abstractos. Bueno, si son abstractos, pues ¿cómo tenemos acceso a eso, no? ¿Cómo podemos conocer esos objetos matemáticos abstractos? Bueno, y si no son abstractos, pues ¿cómo es que esos objetos no pierden su generalidad al ser objetos contingentes? No, aquí ese tema es bien interesante porque pone en debate finalmente lo que es la naturaleza de las matemáticas. Si son abstractas,
¿Cómo llegamos a ella? Bueno, si no son abstractas, ¿cómo es que no pierden esa universalidad con el paso del tiempo? ¿Cómo es que 2 más 2 son 4? Estemos donde estemos, sea el tiempo que sea el tiempo. Enseguida aparece el apartado 1.6 sobre la representación de los objetos matemáticos, y aquí habla el autor sobre pues un filósofo bastante importante que es justamente Kant, y la idea de Kant pues es pensar cómo es que estos signos matemáticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a pesar de su particularidad, contienen una generalidad. Por ejemplo, cuando yo digo 2 árboles más 2 árboles son 4 árboles, ¿cómo es que pese a que yo pensé en pinos y alguien pensó en abetos y alguien pensó en jacarandas, siguen siendo justamente eso, ¿no? Individualidades que nos permiten una generalidad. Esto es ciertamente muy interesante. ¿Por qué? Porque el autor está poniendo ahí el problema, ¿no? ¿Cómo es que a partir de la individualidad con que cada uno de nosotros pensamos ciertos términos de las matemáticas, finalmente llegamos a la parte objetiva, a la objetividad de esa representación matemática? Bueno, todos estos temas, el autor en la segunda parte eh, lo pone de manera muy concreta en varios episodios. Por ejemplo, el episodio de la probabilidad, ¿no? De que un dado saque tantos números pares, y a partir de ellos él va justamente esto, ¿no? Va poniendo el ejemplo de cómo cada uno de estos temas están ahí, en episodios que justamente por ser tan comunes o tan cotidianos, pues de repente no reparamos en eso. A mí, de lo que, bueno, de todo el texto, que además es muy interesante, como les decía al principio, pues yo rescato la conclusión, que la conclusión es esta que me gustó mucho, ¿no? El sentido de un objeto matemático, dice el autor, es algo mucho más complejo. ¿Por qué? Bueno, porque en él existen relaciones semióticas, relaciones derivadas de transformaciones semióticas, de representaciones de ese objeto matemático, pero finalmente el sentido es ciertamente la idea de cómo aprendemos a construir, cómo aprendemos el sentido de lo que llamamos nosotros matemáticas. Bueno, creo que ya me alargué un poquito, pero esa sería mi participación, profesor. Muchísimas gracias, maestro Luis. La verdad, ha sido muy interesante escucharlo. Y bueno, creo que usted ha dado reflexiones muy atinadas sobre este trabajo que presenta Bruno de More, sobre esta idea sobre los objetos, los significados y las representaciones semióticas. Yo le agradezco muchísimo. Y bueno, si usted me permite, voy entonces ahora a continuar con otra parte de los demás textos de esta semana. Pero no sé si alguien antes de ello quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta de análisis que el maestro Luis ha tenido a bien comentarnos esta noche. O si alguien desea dar alguna impresión particular que tenga justamente sobre este mismo artículo. Bueno, pues yo le agradezco mucho al maestro Luis, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, únicamente iba a comentar lo que ya había puesto en WhatsApp, que si a alguien le interesaba, mañana mismo me dedico a hacer la presentación en PowerPoint y la subo al grupo. Para que quede un poquito más claro en algún asunto. Sería extraordinario, le agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes. Y bueno, esta semana ha habido 3 lecturas. Esta es la lectura principal, de hecho la de Bruno de More. Objetos, significados, representaciones semióticas y sentido. Pero también había una lectura
sobre semiótica y matemáticas. Esta lectura sobre semiótica y matemáticas, que es una traducción que hace Luis Puck sobre la obra de Hans Freudenthal, y que también es interesante porque tiene una perspectiva, debo decirlo, en cierta medida diferente a la propuesta de Amore. Estas 2 semanas, la semana 4 y la semana 5, vamos a estar hablando un poquito todo en torno hacia los registros de representación semiótica. Y esta es la razón por la cual me permito también platicar de manera breve sobre el contenido justamente de la semana 5, porque nosotros vamos a encontrar en esta semana que una de las actividades que aparece de hecho más interesantes es realizar una infografía sobre las representaciones conceptuales. Y bueno, ¿cómo reforzamos un poquito la idea de esta actividad? Pues tanto en la semana 4 como en la semana 5 vienen varias lecturas. Por ejemplo, en la semana 5 viene una lectura sobre las fracciones, y ahí podemos encontrar diferentes representaciones conceptuales para poder construir el concepto de número racional, el concepto de fracción. O inclusive viene también una conferencia muy interesante sobre el papel de la conversión entre representaciones semióticas, justamente en la construcción del pensamiento matemático. Y adicionalmente vienen 2 lecturas más. Una que trata justamente la representación semiótica de un concepto muy específico que es la función exponencial. Y por otro lado, también viene las representaciones conceptuales con producto interior y un registro de representación semiótica en el campo de la trigonometría. Bueno, si ustedes me permiten, entonces voy a tratar de complementar algunas de las muy buenas ideas que nos ha propuesto esta noche el profesor Luis, y voy a permitirme presentar un poquito para seguir hablando de esta temática. Y nos hemos permitido hablar de esta temática porque esta teoría de representaciones conceptuales o de registros de representación semiótica, en realidad es una de las teorías que en la actualidad está teniendo un mayor impacto en el campo de la didáctica de las matemáticas. Y quisiera simplemente hacer algunos énfasis en esta propuesta que hace Raymond Duval, una propuesta que yo aquí cito un trabajo de él más o menos reciente, en el 2017, pero en realidad muchos de sus primeros trabajos sobre este campo de conocimiento son desde los años 90, ¿sí? ¿Cuál es la idea un poco de Duval? Bueno, que no siempre es posible acceder a los objetos matemáticos, de hecho que no es posible, porque son abstractos y que no son accesibles por la percepción ni manipulables como un objeto físico, fuera de un sistema semiótico. Y Duval hace este hincapié en que esta es una diferencia importante entre la matemática y otros campos de conocimiento. Para Duval, entonces, va a ser importante observar el rol que juegan los símbolos, el rol que juegan estos registros semióticos de representación en la actividad matemática. Y dentro de ellos es que justamente se lleva a cabo las representaciones semióticas. ¿Qué van a hacer estas representaciones semióticas? Pues son producciones construidas por el empleo de signos que pertenecen a un determinado sistema de representación, ¿sí? Y hoy en día sabemos, con el paso de los años y las diferentes investigaciones que se han realizado en este campo de estudio, que son esenciales para poder comprender la actividad cognitiva del pensamiento. Esto en gran medida, dado que ningún tipo de proceso matemático puede ser ejecutado sin utilizar un sistema semiótico de representación. Entonces, Duval considera justamente
que estas representaciones semióticas son estas producciones constituidas por el empleo de signos, ¿sí? Tanto en un lenguaje natural, como en una fórmula algebraica, como en una gráfica, como en una figura geométrica, ¿sí? Y que en cierta medida son un medio también, de hecho son un medio para poder exteriorizar esas representaciones mentales. Es decir, es una manera de hacer visible, de hacer accesible el pensamiento, justamente, que tienen las personas, particularmente cuando hablamos de matemáticas. Y el maestro Luis hablaba de un aspecto muy interesante, que de hecho vamos a tocar en el diplomado, que tiene que ver la influencia que tiene la cultura para la construcción de los conceptos matemáticos, para la construcción inclusive de una manera de pensar desde diferentes perspectivas la matemática o el pensamiento matemático. Y esa ha sido en gran medida una investigación que ha realizado el doctor Ricardo Cantoral, un educador matemático mexicano con mucho éxito, y que ha desarrollado de hecho una teoría que algunos llaman teoría socioepistemológica de las matemáticas o del aprendizaje de las matemáticas. De hecho, Cantoral es quien nos habla justamente de que hay 3 actividades cognitivas que están ligadas a esta idea de representación conceptual. Uno es el poder identificar la formación de una representación, el poder observar el tratamiento que tiene una representación y el hablar de un proceso de conversión de una representación a otra, ¿sí? Por ejemplo, esta idea justamente de conversión está muy ligada a la idea de transformar o de identificar una representación conceptual en un mismo registro, en diferentes registros semióticos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la clase de matemáticas y nosotros escribimos una oración en el lenguaje natural, estamos en esa clase de matemáticas, tal vez ahí en secundaria, y damos un problema y decimos, bueno, Juan tiene 8 canicas, pero si Pedro pierde 3, tendrá tantas como Juan. ¿Cuántas canicas tiene Pedro? Ahí tenemos entonces un problema matemático que está escrito en el lenguaje natural. Pero ¿qué es lo que hacemos habitualmente en la clase de matemáticas? Pues este problema lo trasladamos, lo convertimos en un problema algebraico. Es decir, cambiamos de estar utilizando una manera de decir el problema, de representar el problema, de estar utilizando un determinado lenguaje, pasamos a otro. Pasamos justamente a utilizar un sistema, ahora que es algebraico, donde la X tiene un cierto significado, donde los valores aritméticos tienen un cierto significado. Y entonces, decir que Juan tiene 8 canicas, si Pedro pierde 3 canicas, tendrá tantas canicas como Juan, pues, ¿y cuántas canicas tiene Pedro? Se convierte en realidad en tratar de resolver la ecuación x menos 3 igual a 8. Es decir, estamos haciendo una conversión justamente de este concepto. Y bueno, una vez que hacemos esa conversión en nuestra clase de matemáticas, pues habitualmente hacemos lo que llamamos un tratamiento, que es dentro de ese mismo sistema semiótico, dentro de ese mismo lenguaje o ese registro, vamos a tratar de resolver la ecuación. Es decir, x menos 3 es igual a 8, por tanto, x es igual a 8 más 3. X es igual a 11, por ejemplo. Entonces, eso es lo que entenderemos como un tratamiento. Ahora, en muchas ocasiones ocurre que cuando nosotros tenemos una representación semiótica o una representación conceptual, pues es muy común hacer una conversión de esta representación. Es decir, cuestionarnos, por ejemplo, si tenemos una ecuación algebraica
¿Cómo se verá la gráfica de esa ecuación algebraica? Y entonces ahí ya estamos pasando de un registro algebraico a un registro gráfico. O tal vez alguien se diga, no, pues entonces también es interesante saber cuáles son los valores que la gráfica tiene y hacemos una tabla. Entonces estamos usando una representación auxiliar o una representación tabular. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo común, lo esperado, justamente, es que el alumno vaya pasando de una representación a otra, es decir, vaya pasando de cómo se resuelve la ecuación cuadrática a cómo se grafica la función, a cómo se ve en la tabla. Sin embargo, esto no siempre ocurre. Esto es lo ideal. De hecho, hay diferentes estudios hechos por varios autores, entre ellos el propio Ricardo Cantoral, que demuestran que cuando trabajamos un concepto matemático o un objeto matemático y tenemos distintas representaciones del mismo, parece ser que se logra o nos acercamos más a la comprensión de ese concepto matemático. Sin embargo, no siempre es así. A veces encontramos alumnos que pueden escribir la ecuación algebraica, pero no logran hacer la gráfica. O alumnos que logran hacer la gráfica, pero no logran hacer esta representación tabular. Y entonces ocurre algo que llamamos el fenómeno de la no congruencia, ¿sí? Es decir, que a pesar de que estamos hablando del mismo concepto, representado de diferentes maneras, no nos damos cuenta de ello. Y no logramos justamente establecer esa conexión, esa comprensión del concepto en un diferente sistema de registro. Y bueno, ¿cuáles son estos registros de representación semiótica? Pues pueden ser muy variados, pueden ser algebraicos, pueden ser escritos en un lenguaje natural, pueden ser pictóricos, pueden ser gráficos, pueden ser tabulares, entre muchos otros. Por ejemplo, vamos a tratar de concretizar, porque de hecho, en esta semana, la infografía que se solicita, la infografía que invitamos a hacer a cada uno de nosotros, pues consiste en que podamos analizar una representación, analizar un concepto matemático y que hagamos algunas representaciones, 2 o 3 representaciones de ese concepto, y claro, que hagamos una infografía hablando de esas representaciones. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos de este fenómeno de la no congruencia y también algunos ejemplos de la conversión. Un ejemplo de este fenómeno de la no congruencia se puede dar en preescolar, ¿sí? Justamente cuando se está dando esa relación entre el símbolo y el número en preescolar, ¿sí? El niño, por ejemplo, en preescolar o en los primeros años de primaria, logra asociar el nombre, sabe cuál es el nombre que recibe cada símbolo numérico. Es decir, conoce el 1, conoce el 2, conoce el 3, inclusive en muchas ocasiones logra memorizar cada uno de los nombres de los números e inclusive logra memorizar que un número sea más grande que otro. Pero no siempre memorizar en estos casos significa que lo haya comprendido, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Que cuando al niño le pedimos que tome colecciones o que cuente objetos, o más aún, un poco más avanzados, en tercer año de preescolar o primer año de primaria, le pedimos que haga algunas operaciones de suma y de resta de objetos, y ahí nos damos cuenta que sabía memorizar los números, pero no comprendía como tal el significado de ellos, con respecto a que no puede contar, o que no puede medir, o que no puede hacer colecciones. Y bueno, algo semejante ocurre cuando hablamos del concepto de número racional, ¿sí? Y es que el concepto de número racional es uno de los conceptos más complejos que enfrentamos en la educación básica, y que debo decirlo, lamentablemente no solamente es en la educación básica. Podemos darnos cuenta que en la educación media superior, que en la educación universitaria, tenemos alumnos que no comprenden aún la noción de número racional, ¿sí? Emma Castelnuovo, una extraordinaria didacta de las matemáticas que tiene
es autora de diferentes libros. Nos dice que en gran medida esto se debe al concepto, a la manera en la cual nosotros definimos justamente una fracción, ¿sí? De hecho, a que se ve como un operador sobre la magnitud, como un cociente entre m y n, donde m y n son números, pero que tienen tres actos operativos, ¿sí? El primero es que dividimos al entero en n partes. El segundo es que tomamos m de esas partes. Y finalmente la consideramos con respecto al entero. Entonces, para Castelnuovo, estos tres actos operativos en realidad hacen que la noción de fracción pueda ser mucho más compleja, porque tiene diferentes significados. Es decir, cuando hablamos de fracción podemos relacionarnos a una razón, podemos relacionarnos a una proporcionalidad, podemos relacionarnos a una proporción, podemos relacionarnos a un cociente de dos números, ¿no? Entonces, Castelnuovo, bueno, lo que nos hace es que, al menos para ella, una noción adecuada es considerarla simplemente como la división de dos números enteros, m sobre n, con n distinto de 0. Sin embargo, las representaciones conceptuales van a ser de mucha utilidad, porque cuando pensamos en un número racional, por ejemplo, el número 3/4, hay muchas maneras de representar este número. Es decir, podemos tomar simplemente un rectángulo, dividirlo en 4 partes, colorear una de ellas en blanco, y entonces decimos, bueno, parece que ahí tenemos 3 partes de 4. O podemos tomar una circunferencia y colorear 3/4 partes de ella, 3 partes de 4, con un diferente color. Y este símbolo también representa esta conceptualización intuitiva, llamarían algunos, de 3/4, o podemos inclusive pensarla como un segmento, podemos pensar la unidad dividida en 4 partes y tomar 3 de estas 4 partes, todas con la misma longitud. O más aún, podemos pensar en objetos que pueden ser objetos reales, una canasta de manzanas, donde tomamos 4 manzanas y de ellas tomamos una para que nos queden 3 manzanas de 4, o una rebanada de pizza dividida en 4 partes, donde tomamos una de ellas. Todas estas son maneras de representar a este número racional 3/4. Y bueno, lo que nos propone justamente Castelnuovo es que estas representaciones de las que hemos comentado, estas representaciones que son comunes en la educación preescolar, que son comunes en la educación primaria, inclusive en la educación secundaria, pues son ideales antes de poder llegar a una definición mucho más formal, que es la definición de 3/4. Ahora, aquí hemos hablado de esta definición, inclusive aún desde un punto de vista, digamos, de aritmética básica, pero si pensamos a 3/4 sobre la naturaleza del número, es decir, sobre la naturaleza de un número racional, pues esto implica aún una confusión que puede ser más grande. Un ejemplo también que podemos pensar justamente de cómo representar, de cómo identificar ciertas representaciones conceptuales, pues puede ser estudiar la noción de partición, a través de un instrumento muy interesante, muy recomendado para la educación preescolar, para la educación primaria, para la educación secundaria, que son las regletas de Coasinare, ¿sí? Estas regletas de Coasinare, que desde un inicio, cuando pensamos en esta regleta, la regleta básica que tiene como unidad 1 y que estudiamos justamente su área, que estudiamos su longitud y que la comparamos con las demás regletas, es decir, cuando el niño se da cuenta que la regleta del 2, pues en realidad tiene el doble de área o el doble de longitud,
o la regleta del 3 que tiene el triple de longitud o el triple de área, y así sucesivamente. En realidad lo que el niño está descubriendo es que al mismo tiempo que hablamos de áreas y de longitudes, también hablamos de que el 2 lo podemos escribir como 1 más 1, o de que el 3 lo podemos escribir como 1 más 1 más 1, o que el 4 lo podemos escribir como 1 más 1 más 1 más 1, etcétera. Es decir, que podemos escribir los números como suma de otros números. Y ahí vamos a identificar cómo a través de un mismo instrumento podemos analizar diferentes propiedades matemáticas, como por ejemplo la longitud, como por ejemplo el área y particularmente la partición de un número. E inclusive, en un ejercicio un poco más avanzado, podemos pedirle al alumno que tome las regletas que sean más pequeñas, de tamaños más pequeños, de manera que puedan, por ejemplo, sumar 8. ¿Sí? Entonces, el niño puede descubrir justamente, al comparar una regleta con otra, que la regleta del 4, que la regleta del 3, que la regleta del 1, tiene la misma longitud y la misma área, de hecho, el mismo volumen que la del 8. E inclusive, pues, es una manera de que el niño explore que el 8 es igual al 4 más 3 más 1. Y podemos, de hecho, pedirle al niño que haga más representaciones, es decir, que descubra que el 8 es pues 4 más 4, que el 8 puede ser 7 más 1, que el 8 puede ser 6 más 2, que el 8 puede ser 5 más 3, etc. E inclusive, en términos generales, pues sabemos que hay un problema matemático interesante que tiene que ver con partir a un número entero en sumas de enteros positivos, que es el famoso cálculo del número de particiones, un cálculo que se debe desde más o menos la tercera década del siglo pasado, al trabajo de Hardy y de Ramanujan, un trabajo muy interesante. Entonces, esto nos da la idea de que estudiar las representaciones conceptuales puede ser una estrategia bastante interesante porque nos permite de alguna u otra manera profundizar en la esencia de los conceptos matemáticos. Quisiera darles un ejemplo más y después abrir la discusión para que todos participemos. Y este ejemplo, el ejemplo número 4, es el de los números figurados. Estos números que los niños estudian aparecen en primaria, aparecen también en secundaria y aparecen también en preparatoria. Y la idea de números figurados, pues bueno, en gran medida está ligada a que son números que no solamente expresan un valor aritmético, sino que también tienen un significado geométrico a través de la figura. Por ejemplo, ¿quién recuerda? El primer número cuadrado es el 1, pero ¿quién recuerda cuál es el segundo número cuadrado? ¿Es 4? 4, exacto, muy bien. ¿Quién recuerda cuál es el siguiente número cuadrado? 9. Es 9, exacto, exacto. Ahora, estos números tienen una particularidad, si observamos. No solamente es un número, digamos, con un valor estrictamente aritmético, que es 1, 4 y 9, sino que la figura geométrica que se forma con estas pequeñas fichas es un cuadrado de 2 por 2, un cuadrado de 3 por 3. Y algo muy semejante ocurre con los números triangulares. Por ejemplo, el primer número triangular es el 1. ¿Cuál será el segundo número triangular? Pues puede ser el 3, ¿verdad? Si observamos, si acomodamos de esa manera, estos tres puntitos se forma un triángulo. ¿Cuál será el siguiente número triangular? 6. 6, exacto, ahí tenemos. Entonces, empezamos a observar una característica no solamente desde un punto de vista aritmético, sino también desde un punto de vista geométrico. De hecho, yo en lo particular he trabajado con niños con estas fichas y
las fichas nos ayudan a redescubrir ciertas propiedades matemáticas de manera muy intuitiva por parte de los niños. Por ejemplo, ahí tenemos, vamos a analizar los números cuadrados. Tenemos el 1, tenemos el 4, tenemos el 9, ¿sí? Perdón. Tenemos el 16, el 25. Y entonces nosotros podremos preguntarnos, bueno, ¿cuánto vale la suma de estos números cuadrados? Es decir, ¿cuánto es 1 más 4, más 9, más 16, más 25, hasta n cuadrada? ¿Sí? Y podemos observar, podemos probar, de hecho, que esto es un sexto de n por n más 1 por 2n más 1. ¿Sí? En el caso de los números triangulares, también podríamos hacernos la pregunta, bueno, estos números triangulares, que son el 1, que son el 3, que son el 10, que son el 15, que son el 21, ¿sí? ¿Cuánto valdrá la suma de los números triangulares? Pues bueno, esta suma de los números triangulares fue descubierta desde hace muchos años. Y verán, hace algunos siglos, un niño, porque fue en su juventud, Carl Friedrich Gauss, se hizo el cuestionamiento de cuánto sumaban los números naturales consecutivos. Y Gauss descubrió que la suma de los números naturales consecutivos era exactamente la misma que la de los números triangulares consecutivos. Es decir, que la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más n es igual a n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Ahora, no es el único resultado, desde luego, que podemos observar. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos observar que la suma de los números triangulares consecutivos es igual a la suma de los números naturales consecutivos. Es esto que he mencionado, pero podemos observarla gráficamente. Veamos. Por ejemplo, ahí tenemos al 1. Y voy a agregar al 2. Y cuando agregamos al 2 ya tenemos un número triangular, que es el 3. ¿Sí? Pero si agrego otra fila con 3, fíjense que ahora tenemos 1 más 2 más 3, que es igual a 6, que es otro número triangular. Si volvemos a agregar otra fila, ahora agrego al 4, pues entonces ahora tenemos 1 más 2 más 3 más 4, que es igual a 10, que es otro número triangular. Si agrego ahora una fila más, que es el 5, pues ahora vamos a tener 1 más 2 más 3 más 4 más 5, que es igual a 15, y es otro número triangular. Ahora, lo interesante de esto es que lo podemos hacer esto con nuestros estudiantes, con fichas reales, con fichas de colores recortadas de una cartulina o de hojas de colores, y podemos ir viendo cómo el niño, por su propia cuenta, va redescubriendo estas propiedades, no porque las digamos nosotros como profesores. Si ponemos el 6, por ejemplo, el niño puede observar que lo que está sumando en cada una de estas líneas negras, pues es en realidad 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, que es igual a 21. Si ponemos la fila del 7, 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, que es igual a 28. Y entonces el niño se empieza a dar cuenta que los números que salen del lado derecho, es decir, los números 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, pues son los números triangulares. Y los números que hay del lado izquierdo, pues son simplemente la suma de los números naturales. Entonces, de ahí surge el poder redescubrir una propiedad interesante, una propiedad por nuestra propia cuenta, ¿no? Que es que el hecho que la suma de los números naturales es exactamente igual a la suma de los números triangulares consecutivos. ¿Sí? Ahora, no solamente podemos observar esa propiedad, por ejemplo, con estas fichas también podemos estudiar que la suma de los números impares consecutivos es un número cuadrado. Entonces, observemos cómo podemos. Ponemos una ficha, ponemos 3 fichas más, y si observamos, lo que obtenemos es que ahora tenemos 4 fichas. Si ponemos ahora 5 fichas más, lo que tenemos son 9 fichas. ¿Sí? Si tenemos ahora 7 fichas más, lo que tenemos son 16 fichas. Es decir, 1 más 3 más 5 más 7 es igual a 16. Si ponemos 9 fichas más, lo que observamos ahora es que tenemos 1 más 3 más 5 más 7 más 9, que son 25. Y un poco más, si ponemos 11 fichas más, lo que observamos es que 1 más 3 más 5 más 9 más 11 son igual a 36.
Si ponemos 13 fichas más, pues entonces la suma desde 1 más 3, más 5, más 7, más 9, más 11, más 13, es igual a 49. Si ponemos finalmente 15 fichas más, vamos a descubrir que la suma de los números impares, es decir, de 1, más 3, más 5, más 7, más 9, más 11, más 13, más 15, es 64. Y la pregunta que hacemos al estudiante es, bueno, ¿qué observas? ¿Cuál es la relación que surge, que tú puedes observar? Y verán, una gran cantidad de estudiantes rápidamente nos dicen, ah, claro, lo que ocurre es que del lado derecho tengo al 1, que es un cuadrado, tengo al 4, que es un cuadrado, tengo al 9, que es un cuadrado, tengo al 16, que es un cuadrado, tengo al 25, al 36, al 49, al 64, ah, ya sé. Del lado izquierdo tengo sumas de números impares, del lado derecho tengo números cuadrados. Eso significa que entonces la suma de los números impares son siempre igual a un número cuadrado. Las sumas consecutivas de números impares son siempre iguales a un número cuadrado. Y que podemos expresar formalmente como aparece en esta fórmula. La gran diferencia de escribir primero la fórmula y trabajar primero con las fichas es que cuando se trabaja con las fichas el niño ya entiende el sentido de la fórmula y antes no siempre ocurre. Inclusive podríamos observar una relación entre los números triangulares consecutivos y los números cuadrados. Y esta es una relación interesante, realmente interesante, porque ocurre lo mismo que pasa en la aritmética, algo muy semejante, algo análogo, ocurre desde el punto de vista geométrico. Es decir, lo que ocurre es que si nosotros tomamos estos números triangulares consecutivos, el 1, el 3, el 6, el 10, el 15, el 21, el 28, el 36, pues con estos números podemos formar números al cuadrado. Es decir, que la suma de dos números triangulares nos puede dar un número cuadrado. Y podemos verlo porque, por ejemplo, si nosotros sumamos 28 más 36, pues es 64, que es 8 al cuadrado. 28 más 21 es 49, que es 7 al cuadrado. 21 más 15 es 36, que es 6 al cuadrado. 15 más 10 es 25, que es 5 al cuadrado. 10 más 6 es 16, que es 4 al cuadrado. 6 más 3 es 9, que es 3 al cuadrado. 3 más 1 es 4, que es 2 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1 al cuadrado. Y entonces con esto podemos explicar la definición de cuadrado perfecto, ¿sí? Es decir, que un cuadrado perfecto es igual a la suma de dos números triangulares, ¿sí? Un cuadrado perfecto es igual a la suma de dos números triangulares. Y bueno, esto significa entonces que podemos nosotros estudiar, desde luego, nosotros podemos estudiar cómo se van dando estas conversiones entre representaciones y cómo estudiar diferentes representaciones conceptuales de un objeto matemático o de un concepto matemático nos va a permitir redescubrir a este concepto matemático o a las propiedades esenciales de este concepto matemático. Bueno, yo quisiera entonces, si me permiten, parar mi presentación con esto